Jóvenes de segundo básico, hoy les doy la bienvenida a nuestra clase de estudios sociales. Sean ustedes bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los movimientos sociales en América Latina. Se conoce como movimientos sociales a las acciones colectivas en las que un grupo de personas exige el cumplimiento de los derechos que les han sido violentados o ignorados históricamente. Los movimientos sociales surgen a partir de redes y alianzas entre individuos que identifican un problema común por el cual deben movilizarse. Algunas de las razones por las cuales se forman los movimientos sociales son la existencia de conflictos ocasionados por modelos políticos, económicos y sociales que generan desigualdades e injusticia social y afectan a un sector de la población que no puede hacer valer sus derechos. También la necesidad de la movilización como única forma de obtener el cumplimiento de los derechos de un sector de la población que se ve afectada por los mismos problemas de manera colectiva. Y por último, la inexistencia de formas previas de organización o garantías que permiten a la población afectada solucionar las problemáticas o los conflictos que vulneran sus derechos, tanto individuales como colectivos. Historia de los movimientos sociales en América Latina. En Latinoamérica, los movimientos sociales han sido la principal forma de organización de los sectores populares y los partidos de oposición a las dictaduras o gobiernos de derecha. Así, los pueblos indígenas, campesinos, los sindicatos obreros y gremiales se han movilizado en busca de la obtención de sus derechos. El siglo XIX y los movimientos sociales. Tras las guerras de independencia, en América Latina surgieron nuevos movimientos sociales que buscaban defender sus derechos ante las élites criollas que habían tomado el poder. Sin embargo, se vieron afectados por las políticas criollas de libre comercio y el impulso de las importaciones. Ante las dificultades económicas, los artesanos crearon sociedades de ayuda mutua por medio de las cuales cooperaban con otras personas de su gremio en casos de enfermedad o vejez, y además proporcionaba educación básica y especializada en su oficio. La movilización campesina. Durante la colonia, la principal unidad de producción fue la hacienda, que funcionó gracias a la mano de obra esclavizada, tanto africana como indígena. Tras la independencia, las condiciones en el campo no cambiaron mucho, pues los antiguos dueños de haciendas se convirtieron en grandes terratenientes, que luego de la abolición dejaron de ser amos para ser los jefes de campesinos y colonos. Así, los campesinos descendientes de los antiguos esclavos tuvieron que trabajar para los terratenientes a cambio de salarios injustos. A esta situación se sumaron las políticas de desamortización implementadas a principios del siglo XX, que permitieron que todas las tierras pudiera comprarse y venderse libremente, incluso aquellas que antes estaban protegidas, como los resguardos indígenas. Los movimientos obreros. A comienzos del siglo XX, algunos empresarios ingleses, estadounidenses y alemanes hicieron cuantiosas inversiones industriales en la región latinoamericana. En consecuencia, se comenzó la construcción de ferrocarriles y obras de infraestructura moderna. Aparecieron las empresas de textiles, de alimentos y de manufactura. Esto produjo el desplazamiento de un gran número de personas desde el campo hasta las ciudades en busca de trabajo. Rápidamente, la población de las urbes creció y se formaron grandes grupos de obreros que trabajaban en condiciones muy precarias. Por ello, se organizaron los primeros sindicatos
mediante los cuales los trabajadores exigían mejoras a las condiciones laborales. Durante este periodo, los obreros notaron que pertenecían a una clase social distinta a la de los empresarios. Los movimientos estudiantiles y las guerrillas. Otros pilares de la movilización social latinoamericana fueron los movimientos estudiantiles, que anhelaban una sociedad más equitativa y justa. Las consignas de estos movimientos se enfocaron, en principio, a la educación secundaria y universitaria para las clases menos privilegiadas. En consecuencia, exigieron al gobierno más presupuesto para la educación y la posibilidad de acceso a ella. Durante la primera mitad del siglo XX, la movilización más importante tuvo lugar en 1948, en Argentina, cuando los estudiantes publicaron el manifiesto a la juventud argentina, en la cual exigían cambios en los planes de estudio, el fin de la influencia de la Iglesia en la cátedra universitaria y la participación de los estudiantes en el gobierno universitario. A su vez, en medio de la crisis social que se vivía en América Latina, surgieron las guerrillas, la represión sobre los movimientos sociales y la influencia de la Revolución cubana llevaron a algunas personas a optar por la vía armada para exigir un cambio social. Así, surgieron diversos grupos guerrilleros en los países latinoamericanos como Argentina, Perú, Brasil, Uruguay y países centroamericanos, entre otros. Los movimientos indígenas. La violencia contra los grupos étnicos ha existido desde la época colonial. Sin embargo, los movimientos sociales indígenas solo comenzaron a formarse a mediados del siglo XX, con la exigencia del reconocimiento jurídico y la representación política de los líderes indígenas. Puede decirse que la influencia de estos movimientos indígenas en la política es directamente proporcional a la cantidad de población originaria que habita en los distintos países. Entre las principales exigencias de los movimientos indígenas latinoamericanos están la justicia social y el acceso a la tierra, que generan situaciones de pobreza extrema, desnutrición infantil, falta de acceso a la salud y a la educación, entre otros problemas. Uno de los ejemplos más emblemáticos de movilización indígena es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, fundado en 1983 en México con la participación de los pueblos originarios de la Selva Lacandona y algunos estudiantes universitarios y exmilitantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. En 1996, el gobierno mexicano y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, con los cuales el gobierno se comprometió a modificar la Constitución General para reconocer y proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el año 2001, estos acuerdos fueron incumplidos por los legisladores, que modificaron los puntos principales antes de someterlos a votación. Por esta razón, el EZLN suspendió los diálogos con el gobierno hasta el 2005, año en el cual anunciaron el fin de su lucha armada y su incorporación a la vida política mexicana. Los nuevos movimientos sociales. Incluye los movimientos sociales en los cuales no existen estructuras tan rígidas de participación. Las personas que forman parte de ellos se reúnen, crean una identidad colectiva nueva y llegan a consensos que sustentan su grupo. Además, difieren de los viejos movimientos en las formas de acción popular que utilizan, pues abarcan distintos tipos de protesta. Lo anterior significa que, así como implementan mecanismos convencionales como las marchas, también acuden a métodos no tradicionales como la desobediencia civil, que se define como el acto de no acatar una norma cuando ésta se considera injusta o poco ética.
Dentro de los nuevos movimientos sociales se encuentran algunos como los siguientes. Los movimientos feministas, que buscan la descolonización y la ruptura del sistema patriarcal, porque consideran que ésta genera y reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres, así como la discriminación de las personas con orientaciones sexuales diferentes. Los movimientos sociales actuales, como respuesta a las políticas neoliberales implantadas en toda América Latina a partir de la década de 1980. Surgieron de numerosos movimientos sociales que exigen cambios en las condiciones de vida de las clases populares, la repartición justa de la tierra, el cuidado de la naturaleza y de los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, los derechos de las mujeres, entre otros. Los movimientos ecologistas, que denuncian las desigualdades socioambientales y los efectos de la producción industrial sobre el ambiente y la vida humana. Estos surgen ante el proceso intensificado de destrucción de la naturaleza a causa de la extracción insostenible de recursos naturales, propia de la forma producción capitalista. En consecuencia, buscan la protección de los bosques, las selvas y los cuerpos de agua, así como la implementación de políticas públicas que aseguren el uso responsable de los recursos naturales. Otro propósito de acción de estos movimientos es la creación de alternativas técnicas que reduzcan el impacto ambiental de los modos de producción. Los movimientos étnicos, que en muchos casos retoman las consignas de los movimientos ecologistas y feministas para exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En algunos países latinoamericanos, como Bolivia y Ecuador, los movimientos indígenas han tenido la fuerza suficiente para bloquear zonas enteras en aras de exigir sus derechos fundamentales, como el control sobre sus territorios, el autogobierno y el respeto por sus tradiciones culturales y sus medios tradicionales de subsistencia. Los movimientos por los derechos humanos. Los movimientos de defensa de los derechos humanos engloban todas las tendencias que buscan salvaguardar las garantías sociales, económicas y culturales, como por ejemplo las feministas, los ambientalistas o los campesinos. Estos grupos se han enfocado en los reclamos de las víctimas de conflictos armados, dictaduras y todo tipo de vulneración de los derechos humanos. Es así como hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Les agradezco, jóvenes, por haber puesto atención. Espero que sea un tema interesante y que este también abra la curiosidad sobre aprender más sobre este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.